Buenas, una vez más, saludos a todos, saludos a nuestra querida audiencia. Este es el lugar de ustedes y por lo tanto siempre invitamos a gente interesante para seguir la charla. Siempre pueden abajo no solo suscribirse, sino también comentar acerca de los temas, acerca de los sujetos y de los libros, de los temas, etcétera, que hablamos, ¿no? Hoy tenemos otra vez más a un invitado especial, es Sergio Güell. Ya lo hemos tenido en compañía con nuestro amigo Eric. Y Sergio, estábamos en un intercambio, en una reflexión interesante, no solo acerca de tu caso en específico, sino también acerca de la educación en México. Tal vez breve te presento, eres un chico de 17, 16, 17 17, años. de 17 años que vive en Monterrey, en el norte, en Regiolandia, en el norte de México. Y recientemente pues estuviste en bastantes entrevistas, creo, no solo en la mía, sino en muchísimas más, con muchísimo alcance. Creo que te volviste viral o algo viral, y sobre todo por el querer crecer, el querer mejorar, sobre todo profesionalmente también, ya que estás en tu primer año del bachiller. Y pues hiciste varios cursos, 11 si recuerdo bien, y 8 de ellos a distancia en línea fueron en Harvard, ¿no? Sobre todo Machine Learning y temas que tienen que ver con eso como Big Data, temas actualmente que no solo en México, sino en el mundo laboral se van a requerir, ¿no? Para el siglo XXI. ¿Tú qué piensas acerca, Sergio, acerca de la educación en México? Pues estás todavía en ese sistema, y esa sería la primera pregunta. ¿Qué observaciones tienes, lo malo como lo bueno, lo que se te parece que se pudiera mejorar? Y después saltar tal vez al tema de por qué buscaste y sigues buscando alternativas, opciones para seguir mejorando tu proceso educativo, que es hoy en día se habla de lifelong learning, ¿no? Estudiar toda tu vida, ¿no? Que es necesario, ¿no? Reinventarse sobre todo varias veces en la vida. Sí, principalmente creo que es un hecho que cuando se habla de educación se habla como de ramas como la salud, por el simple hecho de que aún queda demasiado avance y demasiadas cosas que recorrer, pero considero que no está tan mal la educación en México, es constante y competitiva, por lo que permite a escuelas públicas, como es mi caso, competir con escuelas privadas de un grado muy alto, siempre y cuando se tenga la calidad necesaria o la estrategia suficiente, ¿verdad? Entonces, es muy interesante lo que pasa adentro. Obviamente siempre va a haber cosas que no nos gusten o cosas que nos gusten. Yo siempre digo que la educación sigue viva por los maestros y esos maestros que no sabes ni siquiera de dónde salieron y están ahí y parece que tienen 6 doctorados porque saben demasiado, ¿verdad? Pero realmente creo que va avanzando en un camino bueno. Lo he visto y lo sigo viendo. Creo que también parte de ello ha sido este proceso de generar viralidad en personas como yo, ¿verdad? O como los estudiantes, porque si bien hemos visto es que la viralidad a veces ayuda para generar más oportunidades de empleo y no solamente por el hecho de que te puedan ver, sino de que aprenden más de ti, ¿verdad? Mm. Entonces, si le das la oportunidad a un estudiante, a un doctor o a quien sea, de generar esa viralidad o empezar a generar ese contenido para que lo conozcan más, siempre va a haber más oportunidades, más campos, más de todo en lo que va a poder especializarse y sobre todo mejorar su calidad de vida. Mm. Entonces, imagina tú el hecho de que te puedas, o sea, puedas generar viralidad desde que eres estudiante, pues es un gran impacto. Obviamente todo esto conlleva pues un montón de camino que hemos recorrido, ¿verdad? Como es el caso de los cursos de Harvard y todo eso, que pues no ha sido tarea fácil, tampoco difícil, pero sin duda alguna es una herramienta de hoy en día y muy útil y muy curiosamente se habla poco. Yo creo que debería de generarse una marca personal en cada uno de los estudiantes o profesionistas para que se pudiera tener un panorama más completo de ellos, ¿no? Al final, imagínate qué de diferente es cuando vas a contratar a alguien que
entre comillas, conoces más por el hecho de haberlo frecuentado más en alguna entrevista o en algún video, ¿verdad? Va a ser más sencillo el proceso y sobre todo va a haber más confianza generada, porque al final del día esta generación de valor pues genera mucha confianza y es uno de los pilares para poder empezar a tener una relación con las demás personas, ya sea laboral o profesional o de cualquier ámbito, ¿verdad? No sé, ¿tú qué opinas? Pues totalmente de acuerdo, me parece interesante de que dices que me parece que también que ya estás un poco, y es la tarea de los jóvenes, ¿no? Bueno, no solo de los jóvenes, pero ir formando su carrera, su camino, y que no solo por la preparación, sino también que sales a los medios o que participas, ¿no? Mientras otros tal vez son más introvertidos o realmente no saben que puede también ser una estrategia, ¿no? Finalmente todos somos como una marca, ¿no? O como una empresa, ¿no? Y hay que vendernos, ¿no? En todos los sentidos, todos nos vendemos, ¿no? A la novia nos vendemos, a los papás nos vendemos en el mercado laboral, en la política. Y ahí tal vez la pregunta sería, ¿cómo es actualmente, cómo organizas tu día? Porque pues ya solo en los medios que estuviste, pues se ve que requieres de un grado de organización, ¿no? También los cursos no son regalados, ¿no? Como lo mencionabas. Y la otra pregunta ya sería más bien a lo que escuché en una entrevista, que te gustaría ganar el premio Nobel de la Paz, creo que dijiste, ¿no? No sé si nos quieres decir acerca de eso un poco o un poco de tus planes, ¿no? De lo que aspiras. Claro, de hecho, me han preguntado mucho eso del tiempo y creo que la clave está en no manejarlo como una especie de pauta durante el día, porque a lo mejor sería demasiado exacto y por lo regular los días, o sea, de cualquier persona son todo menos exactos, ¿verdad? Mm, Y a veces tratamos de que sea lo más preciso posible y tratar de adecuar los tiempos de el afuera con los de nosotros, ¿verdad? Pero en muchas ocasiones nos perdemos de oportunidades grandes o de algunas cosas en las que podríamos trabajar y nos generarían felicidad, ¿verdad? mm, Entonces, de mi parte, yo creo que empiezo a generar una especie de metas a la semana o metas al mes, ¿verdad? Las dos cosas estaría bien mm, y en base a esas metas empiezas a trabajar durante la semana. Obviamente no puedo decirte el martes trabajé en esto, pero sé que al final de toda la semana debo de cumplir con esas metas, ¿verdad? Eso ya implica un grado más de persistencia o de trabajo, pero igualmente se va generando poco a poco, no es algo que nace de la noche a la mañana. También en base a esto te comentaba que una de las ramas que me gusta mucho es la física. mm, Yo aspiraba a un Nobel a las ciencias, ¿verdad? Y ese fue un cambio muy grande que di en mi vida, porque en algún momento llegué a pensar y considerar el hecho de estudiar física o estudiar muchas otras materias que me gustan. Yo considero que para definir qué quieres estudiar tienes que saber qué hacer con tu vida, porque el estudio, más que ser un papel, es como esa herramienta que te va a dar para poder llegar a esa meta. Yo creo que no se debe de considerar como ese certificado o ese premio que te dan, ¿verdad? Y por ello, según yo, ¿verdad? Lo llamo como que mi madurez mental fue cuando cambié el Nobel por la física, por las ciencias, perdón, a un Nobel por la paz. Llego en la conclusión de que creo que todos deberíamos aspirar a un Nobel por la paz en nuestra vida y poder generar ese impacto no solamente en nosotros mismos. O sea, obviamente necesitamos ser felices nosotros para poder ayudar a los demás, pero deberíamos de tener siempre en meta que si vivimos 100 años, en esos 100 años deberíamos de mínimo aportar una sola cosa para la comunidad o para la humanidad, ¿verdad? mm, Entonces ya va dependiendo qué tan valiente andas para poder definirte unas metas a esos 100 años, o sea, grandes, como podría ser el hecho de impactar a todo el mundo, o simplemente te sientes satisfecho con el hecho de impactar a tu comunidad. Ya va empezando ahí unas cuestiones que a mí me gustan porque te enseñan la diversidad de las personas en el mundo. mm, Muchas personas dicen, yo no tengo esa capacidad para poder saber de matemáticas y dominar el mundo o X cosa, ¿verdad?
o ser el mejor físico, o ser tal, pero realmente la pregunta está errónea, no es si eres el mejor o si eres el peor, sino qué tan feliz eres, ¿verdad? Al final nuestras capacidades son más que suficientes para poder generar una felicidad en nosotros. Y si una persona es feliz teniendo su negocio pequeño, ¿verdad? No debería de por qué ser juzgada por los demás si ella es feliz. Al final ese impacto va dependiendo de qué tan capaz eres, pero sobre todo de la felicidad que te va a generar al final. Piensa esto. Dicen que las pasiones son algo que tenemos dentro de nosotros, ¿verdad? Pero yo creo que esas pasiones no solamente son algo que tenemos dentro de nosotros, sino que para identificarlas, nosotros seríamos capaces de hacerlo todos los días de nuestra vida y también pagar por ellas, ¿verdad? O sea, pagar por hacer eso. ¿Cuántas personas no has visto que pagan para poder ayudar a los demás? Entonces te empiezas a identificar que existe alguna especie de pasión en el altruismo a las demás personas, ya sea directamente o indirectamente, ¿verdad? Y muchas personas no se dan cuenta y empiezan a ignorar el hecho del altruismo y no generarlo como algo que debería estar en su vida. Realmente deberíamos de considerarlo tanto como a nosotros mismos, ¿verdad? El hecho de poder ayudar a los demás de distintas formas. Es difícil cuando tratas de impactar a mucha gente, pero no es imposible, ¿verdad? Al final lo imposible cuesta un poquito más. Y creo que es algo que debemos de considerar todos y no solamente algunos, ¿no? ¿O qué opinas tú? Pues el micrófono es tuyo. Quisiera saber, tienes el sueño, no sé si ya lo hiciste objetivo, y mencionabas primero planes de semana, de mes. Eh, Finalmente no creo que se trata de un título, de un, como decías, no, de un premio, ¿no? Porque el reconocimiento como la felicidad no está allá afuera, ¿no? Está en uno mismo, ¿no? Hay tantos héroes que no están en los libros de historia y no solo en guerras, sino que han resuelto mucho, ¿no? A nivel macro como a nivel micro, ¿no? A nivel de países como a nivel en familias, ¿no? Los grandes héroes no los vemos, ¿no? Tal vez porque pensamos en Superman y Batman y no sé qué. Y los premios igual, ¿no? Si ves a los Nobel, muy poca gente conoce la historia de Alfred Nobel, ¿no? Alfred Nobel, por ejemplo, tenía una aspiración de ser escritor, ¿no? Y de hecho el premio Nobel de la literatura lo hizo para que escritores se puedan dedicar solo a escribir, jóvenes escritores, y no tengan que meterse al mercado capitalista, ¿no? Y perder su energía y su tiempo en eso, ¿no? Y hubo muchas modificaciones, como sabrás, ¿no? Eh, y cuántos que han ganado el premio, dices, son tan jóvenes, ¿no? Hoy en día, ¿no? Nada en contra de ellos, ¿no? También hay detrás intereses, hay una política, ¿no? Sobre todo también acerca de ese premio que ya ha ganado tanta fama, ¿no? Y al mismo tiempo, ¿cuántos escritores grandes, no solo los que existían antes de que Nobel nació, ¿no? Y que no tuvieron el premio, ¿no? Hablando desde Homero a el epos de Gilgamesh, a otros, a Shakespeare, Cervantes, etcétera, sino escritores que nunca lo ganaron, que, como Borges, por ejemplo, ¿no? Jorge Luis Borges, y otros más, Carlos Fuentes, etcétera, ¿no? Para mencionar un mexicano. Entonces, primero, ¿qué pasos quieres realizar o estás realizando? ¿Cómo te estás organizando? Se trata mucho de optimizar, obvio, para lograr ese objetivo. Y acerca de lo que mencioné, ¿no? Eh, el Nobel, muchos pues lo ven como muy de ego porque pues tengo el premio y si no lo tengo no existo y se reconoce muy, se sienten mucho por la fama de afuera, ¿no? Por tener en Instagram 100,000 seguidores, pero pues los bustos son artificiales, ¿no? Entonces eh, siempre es el equilibrio, ¿no? ¿Qué quieres, no? Pero sí, estoy curioso de escuchar lo que piensas. Sí, para poder conseguir ese Nobel, pues realmente es difícil marcar una cosa en específico, pero yo al menos no estoy considerando el hecho de impactar solamente a mi país, sino también a los demás, porque sería una cosa algo egoísta, ¿verdad? También tengo en mente algo como muy considerado y es el hecho de
de dejar de tenerle miedo al dinero, ¿sabes? Con la carrera que yo estudio de contabilidad, en parte me ha enseñado eso, a dejar de tenerle miedo al dinero, pero sobre todo a dejar de tenerle miedo al hecho de decir, gano dinero. Por alguna razón dejamos de querer enlazar esas dos palabras de altruismo con dinero. Y no entiendo yo la verdad la razón. Es que se necesita dinero para poder generar altruismo muchas veces. En muchas otras no es necesario, ¿verdad? No es estrictamente necesario. Pero para generar un gran impacto, se podría decir. Entonces, imagínate, el día de hoy nos encontramos en una posición un tanto complicada por el hecho de la pandemia, pero no solamente por eso, sino porque nos adelantaron varios años en el tiempo, ¿verdad? Mm. Entonces, si el día de hoy las personas empezaran a contribuir y poner su granito de arena para que los demás pudieran adaptarse a esta nueva era, pues obviamente no solamente tendrías un país más desarrollado, sino que las personas estarían pensando visionariamente. No solamente estarían pensando en el día de hoy, sino en el mañana y lo que les espera, ¿verdad? No todos estamos para poder ser dueños de negocio o para ser empleados, ¿verdad? Todos tenemos distintas ambiciones en la vida, pero yo creo que ese es el eh, la primera barrera de entrada, el hecho de considerar el dinero como un obstáculo antes que como una herramienta. Simplemente se utiliza para hacer esa transacción que va a ayudar a los demás o va a ayudarte a ti mismo, ¿verdad? No podemos imaginar una vida sin el dinero. Pero, sin embargo, también considero que deberíamos de seguir considerándolo un poquito como ese papel que es, ¿verdad? O como esa moneda, porque no da más que eso. El hecho de que te proporcione estabilidad está bien, pero, ¿sabes? O sea, siempre vas a necesitar más dinero y más cosas y más todo, que si sigues pensando en ese dinero tan obstinadamente o tan encarecidamente así de lo necesito, el dinero va a empezar a controlarte a ti y no tú a él. Por ello, creo que necesitamos más empresarios, al menos aquí en México, y al menos yo espero contribuir a la causa, ¿verdad? Proporcionando más trabajos antes que otra cosa. Y con las ganancias, pues empezar a generar asociaciones que empiecen a posibilitar a las comunidades que son más vulnerables aquí en México algunos recursos que no disponen a día de hoy, ¿verdad? Muchas veces le cargamos toda la tarea al gobierno y pues sí es cierto, es servicio público, deberían de ayudarnos, pero también es un trabajo de las empresas o debería ser una responsabilidad social el hecho de poder contribuir a todas esas personas. Y me refiero mucho a México porque aquí tenemos algunas comunidades que todavía no están totalmente urbanizadas o que todavía son rurales, ¿verdad? Y no hay ningún problema con eso, sino que a veces por tenerlas en el concepto de rurales, las menospreciamos y las dejamos a un lado. Mm. Entonces debería ser todo lo contrario, deberían de estar lo suficientemente avanzadas como para poder tener una sociedad que conviva de forma amena, ¿verdad? Pero sobre todo que no tenga carencias. Mm. Por ello, creo que ese es el principal paso que hay que dar, ¿no? Yo creo que la principal huella hay que dejar algo aquí en México antes de poder trascender en otros lados. Pero sobre todo, si me pongo a imaginar el panorama en un futuro, yo creo que sería más de cambio de paradigmas en la mente, ¿no? O sea, algunos esquemas que tenemos. Yo creo que eso es lo que contribuiría a veces un poquito más que el hecho de poder aportar un peso o algo, ¿verdad? Porque muchas veces las personas no nos damos cuenta de las capacidades que tenemos o de algunas cosas que tenemos dentro de nosotros y que sabemos y empezamos a cometer el error de engañarnos. Y esto no es algo que solamente pasa en México o que pasa en mi comunidad, sino que pasa en todo el mundo, ¿verdad? Todos tenemos esos problemas con nosotros mismos porque debemos de aprender a escucharnos o algunas cosas por el estilo y deberíamos de empezar a tener esa comunidad que te puedas acercar y empezar a afrontar todos esos problemas o incluso si nos vamos a cosas menos, vamos a llamarle especulativas, podríamos acercarnos a ese ecosistema de guerras que nos seguimos viviendo y que te pones a pensar y dices, oye, es el siglo XXI, ¿por qué seguimos viviendo en guerras, verdad? Y poquito peor con nosotros mismos, mínimo la guerra fuera con la tecnología y quisiéramos avanzar más. No, todo lo contrario, el hecho de que en países en guerra como puede ser Pakistán o Israel, ¿verdad? Se sigue viviendo ambientes tensos por el simple hecho de una religión en la que a lo mejor no les permite convivir sanamente. Tampoco estamos en contra de las religiones, pero sí con el hecho de que nos agredamos a nosotros mismos, ¿verdad? Mm. No implica una síntesis para poder seguir avanzando o estar
en constante cambio. Debería de haber un cambio ahí, debería de apoyarse a esas comunidades, a esos niños, a esas personas que están sufriendo de manera colateral todos los errores que cometemos nosotros los mayores, ¿verdad? Entre comillas mayores. Mm. Y siempre considerando que nunca llegamos a un grado de madurez. Todo ese tipo de problemáticas son algo que considero que debo de afrontar en mi vida y que debo de aprender a solucionarlas. La forma, aún sería muy ignorante de mi parte decir esta es la forma, porque si bien nos ha enseñado la pandemia es que el día de mañana es totalmente una especulación, entonces no puedo predecirlo, pero puedo trabajar día con día para poder tratar de disminuir todos esos problemas o problemáticas a las que nos afrontamos. Como tú mencionabas, al final el Nobel no es el hecho del premio, sino el hecho de lo que significa, ¿verdad? Estamos aspirando a lo que significa el hecho de poder hacer un cambio no solamente en nosotros mismos, nuestra comunidad o nuestro país, sino empezar a generar un cambio en el mundo. Y muchas personas dirán, a lo mejor yo no puedo ser esa persona que haga el cambio en el mundo, pero piensa, desde una fórmula matemática se están realizando cambios gigantes. No simplemente es el hecho de poder apoyar a las comunidades, sino hay otras formas de poder apoyar a los demás. Con la literatura estás apoyando a gente. Simplemente hay personas que a lo mejor en su vida están pasando por situaciones difíciles y encuentran una respuesta en un libro. Yo creo que en el libro hay más historias que en una vida y el hecho de que podamos tenerlos a nuestra disposición y adquirir todo ese conocimiento es algo invaluable que a veces menospreciamos, ¿verdad? No, o sea, al menos desde mi humilde opinión. Mm. Pues interesante también que estudias contabilidad y la relación con el dinero, sobre todo en México, país católico. Creo que es en muchas ocasiones un tabú o el dinero es malo, el rico no entra al cielo y todo ese tipo de creencias, ¿no? Y mencionabas también al principio un punto, ¿cuál era? Mencionaste varios puntos, era el dinero, la contabilidad, bueno, ahí vendrá después. Em, Como empresario, emprendedor, ¿no? Que finalmente todos somos emprendedores y lo vemos así como por lo menos metáfora de tu vida, ¿no? Emprendemos y crecemos nuestra marca en lo social, en lo profesional, en el amor. Em, ¿Cuáles han sido tus experiencias ahora y con esto, con esta carrera que termines, cuáles son tus próximos planes, ¿no? Tus próximos pasos si nos quieres revelar un poco de la vida, por lo menos en teoría, en los planes de Sergio. Sí, claro. De hecho, tengo pensado seguir estudiando, obviamente, pero quería cambiar un poquito de roles, ¿verdad? Hacer un poquito el cambio a economía. Si bien sabrás, también creo que hay un Nobel a la economía, ¿verdad? Y me gustó mucho que pude dialogar con el director de esa carrera acerca de ello, ¿verdad? Y me mencionaba puntos muy interesantes. Y sobre todo hablábamos de, no sé si se podía considerar así o no, pero al menos desde mi punto de vista, a veces en ese lado de los números, hasta en la economía, empiezas a ver un poquito de arte, ¿verdad? Empiezas a ver cosas que hasta parecerían magia por el simple hecho de las relaciones que encuentras. Pero sobre todo el campo tan grande que te permite explorar, al menos desde la ciencia de los datos, que es lo que actualmente estaba teniendo ahí el boom, ¿verdad? Tiene una relación muy estrecha con la economía. Y no solamente con la economía, sino con muchas otras ramas, ¿verdad? Pero me gustó mucho esa parte de poder relacionarla con la economía, que es una ciencia social, que obviamente estudia la sociedad, ¿verdad? Y todo, ya incluso otro tipo de causas. Pero cuando empiezas a estudiar más a fondo todo ese panorama económico en México o empezar a estudiar todo lo que puede hacer una empresa, todo lo que puede proyectarse, empiezas a tener una visión muchísimo más enriquecedora de todas las posibilidades que podría haber, ¿verdad? Obviamente unas más locas que otras, pero siempre tener ese punto de vista o ese panorama, viviendo obviamente el hoy, pero pensando en el mañana, empieza a implicar un cambio de esquemas totalmente grande. Al menos para mí fue así. Y una vez alguien me dijo, oye, Sergio, eres un visionario. Y yo dije, no, pero me la voy a creer. Es que hace falta más visionarios en la sociedad. Hace falta más personas que estén pensando en el mañana
y que obviamente estén disfrutando de la hora, ¿verdad? Pero imagina si tuviéramos más visionarios, más personas que estuvieran preocupadas por qué hacer el mañana, cómo contribuir a la causa mañana, pues obviamente seríamos un país cañoncísimo, ¿verdad? Y no solamente un país, sino un mundo. No, yo creo que los extraterrestres nos tendrían miedo, pero sobre todo, creo que en este transcurso del estudio, ¿verdad? No pienso dejar de lado el hecho de poder estudiar algunas otras ramas como puede ser las ciencias, ¿verdad? Pero empezando en las ciencias como la física, seguir con el estudio de la física cuántica, incluso algunas ramas de la matemática que me parecen interesantes, aún sin antes de llevarlas yo en mi carrera. Siempre poder explorar esas fórmulas, a mí me daban un panorama como poder observar con una simple fórmula, todo lo que puede pasar en un vamos a llamarle como en un ecosistema, ¿verdad? Como una simple letras y números pueden explicar todo. Y el hecho de que podamos manejar los números como una interpretación de la realidad a veces genera algunos conflictos con las personas, porque muchos los miramos como que son cuadrados, pero al menos yo, desde mi perspectiva, para poder aprender de matemáticas necesitas imaginar las matemáticas. Al final del día no te están poniendo ejemplos para poder vaya, para que aprendas de manera cuadrada. No, todo lo contrario, te están poniendo que el edificio mide tanto y no te lo imaginas. O sea, el problema es que simplemente observas el numerito y no miras la trascendencia que lleva todo, ¿verdad? O toda esa fórmula y todos los fenómenos que podemos explicar. Vaya, al menos cuando hablo de eso me siento muy apasionado, me siento en mi rama, pero también considerando algo muy importante en lo que soy todavía muy débil o algún ámbito en el que no he desarrollado, es el hecho de los idiomas. Yo creo que deberíamos de hablar más idiomas de lo que ahora hablamos, al menos yo no hablo muchos, yo apenas voy a empezar el estudio del inglés, ¿verdad? Pero para mí debería haber más Alejandros que pudieran, o sea, hablar tantos idiomas y poder expandir y enriquecer su mente, ¿verdad? Con tantas opiniones de los demás o tantas contribuciones que pueden hacer los demás a nuestra vida, ¿verdad? Y tantos panoramas que podemos explorar cuando podemos dialogar con esas personas. No es lo mismo pensar lo que pensamos en Latinoamérica o pensar lo que pensamos en Europa, ¿verdad? Y simplemente nos divide un charquito. O sea, es impresionante el cambio que puede haber entre un continente y otro, o pensar lo que puede estar haciendo hoy en día un chino, ¿verdad? O lo que puede estar haciendo hoy en día un brasileño, o todo, ¿verdad? Pero esa limitante, esa barrera de entrada que es el idioma, debería de ser algo más sencillo, ¿verdad? Debería ser algo que se pueda trabajar de manera más sencilla con el día a día, que se le dé más contundencia, que se le dé más relevancia. Al menos tú que tienes toda la experiencia, supongo que opinarás lo mismo. No, sí, la política educativa de lenguas, de idiomas, no solo en México, pienso que la deberíamos modificar desde tiempo, ¿no? Y bueno, un gran debate, otro debate de la educación, ¿no? Porque en sí cómo nos enseñan los idiomas no es la manera correcta para mí, desde mi experiencia, no teórica, sino práctica, ¿no? Veo mucho en México que la gente maneja la gramática, estudian 6, 7 años gramática, hasta pagan profesores personales de su propia cuenta y no hablan inglés, ¿no? Y les hablas y no, y que tengo miedo, que se van a burlar, que no sé qué, ¿no? Y como en todo, sabrás, pues hay que probar, ¿no? Y no pasa nada si haces errores, porque es parte del aprendizaje, ¿no? Pero sí, totalmente, ¿no? Yo creo que, bueno, ya en la Biblia decía, ¿no? De la Torre de Babilón. Menciono ese el ejemplo, no porque sea muy católico, ¿no? Pero solo para, en nuestra cultura ya está muy enraigado esa división por lenguas y al mismo tiempo lo que me he dado cuenta de haber viajado tanto y pues sí, algunos idiomas los manejo, de que la interculturalidad sí existe, es más allá de un idioma, ¿no? Existen diferencias, pero al mismo tiempo todos somos tan similares que incluso sin el lenguaje nos entendemos, ¿no? Lo básico y lo más importante, desde el amor a hambre, nos entendemos, ¿no? Si nos vemos, el lenguaje corporal, la géstica, la mímica,
dicen más palabras, ¿no? Lo podemos observar con los políticos, ¿no? A cuántos políticos, Enrique Peña Nieto, por ejemplo, la gente le creía y pura tarugada decía, ¿no? Pero, eh, o se vendía bien, ¿no? Entonces, sí, interesante debate ese, ¿no? Ya en otra ocasión tendremos el espacio para eso. Tal vez para ir concluyendo, algo más que te gustaría compartir, decirle a esta audiencia que no solo es mexicana, latina, sino de todo el planeta y tal vez algunos extraterrestres nos escucharán para tomar ese reto que mencionabas. Claro. Eh, hay algo que habíamos mencionado, pero yo creo que hay que darle más relevancia, ¿verdad? Y es el hecho de leer, pero no solamente leer, sino algunas veces aprender de la historia de los demás. Por eso mencionábamos anteriormente a un personajazo, ¿verdad? Yo creo que la palabra genio no debería ser llamada genio, sino Leonardo da Vinci, porque es impresionante lo que logró, pero observando la historia de esas personas empezamos a generarnos algunas, algunas cosas distintas en nuestra mente, como el hecho de que podemos alcanzar más, ¿verdad? Si ellos pudieron eso, que no podamos alcanzar nosotros. Aunque muchos otros lo vemos como un obstáculo, deberíamos verlo como una posibilidad. Entonces, observando en la vida de los demás, podemos aprender de la forma en la que afrontaron todas esas adversidades, pero sobre todo en los logros que pudieron alcanzar siempre que persistieron, ¿verdad? Yo creo que nadie se ha dado, o sea, nadie está derrotado a menos que deje de intentarlo, ¿verdad? O sea, no tienes la posibilidad de perder si sigues persistiendo. Pero sobre todo cuando observamos esas historias de las personas en las que realmente admiramos, personajes ya sea históricos o personajes de la actualidad incluso, podemos comprender un poquito más a nosotros mismos. Siento que hay una relación entre todas las personas que nos hace, pues podríamos decirle personas, ¿verdad? Pero sobre todo que nos hace humanos. O sea, nos genera ese sentimiento de pertenencia o ese sentimiento de relación, aunque no lo conozcamos. Es más, ya falleció y todavía sentimos que somos parte de eso, ¿verdad? Pero, en serio, o sea, la lectura de biografías o incluso la investigación, lo que quieras, videos, ¿verdad? Ahora que estamos en una nueva era, es súper importante. Sobre todo cuando podemos observar hasta panoramas políticos, observando personas que estuvieron en ese punto, ¿verdad? Algunos presidentes o observar de todo, ¿verdad? Hay personas muy buenas que están también en el poder, que podemos tomar como referencia y sobre todo cuando estamos en tiempos de cambio. Tú solamente imagina esta generación tan distinta que se está formando cuando llegue a esas posiciones de poder, o sea, ¿cuánta diferencia va a haber? Creo que va a haber una diferencia muy grande. Y no digo en hechos o en tal cosa, sino simplemente la diferencia está latente, ¿verdad? Nosotros tenemos la disposición de poder un día tomar las riendas del camino del mundo, ¿verdad? Y si las tomamos bien, vamos a hacer cosas muy diferentes. Pero si el día de hoy estamos pensando que solamente estamos tomando las riendas de nuestra vida, pues no vamos a tener ese panorama de querer esforzarnos y mejorar no solamente por nosotros mismos, sino también por los demás, ¿verdad? Y sobre todo el estudio de los libros como la generación de una historia para que el día de mañana tengas toda la experiencia sin haber salido al campo laboral. Obviamente sabemos que la experiencia es necesariamente estar en alguna empresa o en algo, ¿verdad? Estar practicándolo. Pero cuando aprendemos de los demás y la forma en la que afrontaron esos problemas, como te mencionaba antes, también aprendemos un poquito de esa experiencia que tuvieron, ¿verdad? De eso que nos pueden dejar con mucho valor, ¿verdad? Y que probablemente tardaríamos años en comprenderlo. Ellos simplemente nos lo dan en unas palabras, ¿verdad? O sea, estás cortando el tiempo. También la batalla es un poquito contra el tiempo, porque, o sea, es especulativo el hecho de cuánto tenemos, pero es significativo cuando lo contribuimos a los demás, cuando pensamos que las demás personas podrían necesitar de nosotros y nosotros tenemos que contribuir a ellos, ¿verdad? Entonces, podríamos cerrar un poquito con el hecho de invitar a las personas a la lectura, ¿verdad? Y a tratar de investigar en esas historias que realmente les interesan sobre personajes que les parecen muy relevantes, empezando como personas como Leonardo da Vinci, que crearon mucho, que estudió mucho y contribuyó mucho a muchas ramas, ¿verdad? Al final era un polímata. Siempre
considerando que eso fue muy general, ¿verdad? Ese fue máquina, pero también podemos llegar a cosas más específicas como personas, si nos gusta el arte, empezar a observar las historias, ya sea, como te digo, de la edad moderna o de la edad antigua. Si te gustan las ciencias, específicamente de la física, pues observar personajes muy importantes, que de eso siempre hay muchos, pero sobre todo empezar a visualizarnos en ese punto, ¿verdad? En ese punto cumbre y empezar a llevar nuestra vida hacia allá. Como, como te mencionaba, sí está bien, ocupamos ayudar a los demás y es un hecho, pero también ocupamos ayudar a nosotros mismos. Y si no nos ayudamos a nosotros mismos, no vamos a poder ayudar a los demás, ¿verdad? Antes que hacer algo con la vida de los demás, hay que hacer algo con nuestra vida. ¿Qué te parece? Bien dicho, y disfrutar el camino, ¿no? Porque no solo se trata de llegar a los 60, 70, tener el título, no sé, Nobel, mejor escritor, y no ser feliz en el camino o haberlo disfrutado, ¿no? Porque el tiempo va tan rápido y de repente te preguntas, oye, los últimos 20 años, ¿dónde están? ¿Qué hice? ¿Fui realmente feliz, sí o no? Y eso se manifiesta en el cuerpo también y en la mente, ¿no? Todo es posible, ¿no? Pero también el cuerpo va disminuyendo, ¿no? Las capacidades, que no es una excusa para la que la gente diga, no, ya ¿para qué hago deporte si ya tengo 40, si ya tengo 50, de por sí va para abajo todo, ¿no? Eso para nada. Breve, una dinámica un poco más lúdica. Te digo un término, una palabra y debes lo más rápido que salga, intuitivamente lo dices, ¿no? Y los personajes históricos que mencionaste ya no valen, ya no los puedes usar. Tres personas históricas con las que te gustaría cenar, echarte un taco por ahí en Monterrey. A veces hubiera estado interesante traer a Einstein, a ver, ¿Sí? echarse un taco, ¿verdad? Pero también hubiera estado interesante traerse a algún artista como podría ser mexicano, eh, Cantinflas, ¿verdad? No recuerdo el nombre específico Mario del Moreno. personaje. A Mario Moreno, exactamente. Ok. O incluso traerse un Pedro Infante, hubiera estado bueno, unos tacos, ¿verdad? Ok. Bueno, ya tienes tus tres personajes y un personaje actual. Ah, hubiera estado buenísimo estar con Elon Musk. Ok. Ah, Muy bien. buenísimo. Si tendrías una pregunta, ¿qué le preguntarías? ¿Qué tan difícil fue todo? O sea, realmente eso sería la pregunta. ¿Qué tan difícil fue? Ok. Eh, Seguramente está viendo esto Elon Musk, que sí que le mandamos un gran saludo, ¿verdad? Obviamente. Un abrazo. ¿Qué es difícil para ti? Buena pregunta. Para mí es difícil no Sin pensar en las pensar mucho, personas. lo que venga. Eso, no pensar en las personas. Para mí eso es difícil. Ok. Felicidad, Mucha. miedos, Pocos. Nada. procrastinar. Nada. Nada. ¿No eres procrastinador? No. Genial. Acción, Ahora. planes. mm, visión. Visión. No te voy a preguntar Chivas o América, no, porque se va a poner muy polémico Sí, sí, los sí. Ipex. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Destino favorito. También si no estuviste, ¿qué te Guadalajara. gustaría visitar? ¿Guadalajara? Guadalajara. Ok. ¿Por qué? Se me hace muy bonita la comunidad de ahí. O sea, obviamente en todo México, pero en especial ahí hay algo especial. Okay. ¿Tu lugar favorito en Monterrey? A la fundidora. ¿Dónde te encontramos en Monterrey o dónde estás frecuentemente en Monterrey? Estoy Aparte de por lo la escuela. regular en... Sí, sí. Por lo regular me van a encontrar en mi municipio que es Apodaca, pero más habitualmente me van a encontrar en el centro, ¿verdad? Que por lo regular ahí es donde paso una parte de la semana. ¿Dónde estudias y haces los cursos?
¿En de casa, en tu X. escritorio, en... Ah, en mi casa realmente. A veces me toca salir afuera y allá pongo a estudiar, pero casi todo lo hago en mi casa. Esa es la maravilla. ¿Qué dicen tus papás? Pues que a lo mejor no me entienden mucho, pero que me apoyan, ¿verdad? Obviamente. Ok. ¿Un podcast o película que quieras recomendar o una serie? Hay una película muy buena, creo que se llama Una mente brillante. John Nash Es con buenísima. Russell Crowe, muy buena. Historia real, Buenísima. premio Nobel. Eh, Exactamente, por eso la recomendé. Súper. Libros que quieras nombrar, máximo 3. Y por Sí. favor, no como el expresidente, ¿eh? De hecho, tengo aquí los 3 libros más favoritos porque los agarré y siempre los tengo cerca de A mí. ver, muéstralos. Uno, sí, claro. Miren. Uno, a lo mejor conocen al personaje. Es de Daniel Javif, Sí, ¿sabes? sí. Siempre uno de sus libros favoritos debe de ser uno de motivación personal, al menos desde mi perspectiva. Deberían de cada 3 uno ser de eso. Hay uno que está muy bueno y es prácticamente una autobiografía y es de Arturo Elías Layú, de Okay. Es Telmex. el sobrino de Slim, ¿no? Es ¿cómo se llama cuando estás casado con tu hija? Yerno. Bueno, ajá. O sea, Y hay otro que actualmente me gustó mucho y es de marketing. Es, esto es, ¿sabes? Sergio Bin, muy bueno. Sí, Sí. genial. Pues 2 mexicanos, un gringo. Genial. Pues Exactamente. Sergio, muchas gracias. Un placer como siempre. De seguro no será la última vez que charlamos. Estamos en contacto. La próxima vez me imagino tendrás ya 20 certificaciones. Vamos Eh, por 100. Van por 100, pues sí, hay que seguir capacitando como lo mencionábamos, ¿no? La relevancia de la educación. Un placer y te mandamos lo mejor. Muchos saludos desde el bello país de Austria. Sí sabes dónde es, ¿no? Sí, sí, me lo mencionaron por mensaje. ¿Cuál es la capital? Ah, no me sé la capital, pero me dijeron que No estabas en pasa Alemania. nada. Vale, test de geografía. Voy a marcarle a tu profe de geografía. No, no le marque, por favor. Vale. Genial, un placer y saludos a toda tu familia y a los amigos. Igualmente, saludos desde México. Hasta Chao, luego. chao.